¿Qué es el arte? ¿Pintar? ¿Cantar? ¿Bailar? Sí, pero, además de las bellas artes, existe una definición ambigua de ello. El arte se considera como la habilidad de hacer algo. O también puede referirse a una obra o trabajo que expresa mucha creatividad. Como yo tratando de grabar algo interesante, fracasando rotundamente. Y así como existe un lado positivo del arte, se encuentra el otro lado de la moneda, el arte malicioso, el arte perturbador. En este iceberg, encontraremos de todo aquella representación negativa de los sentimientos y emociones, en su mayoría, enfocadas en todo tipo de arte. O séase, la pintura, performances, e incluso fotografía. Con esto dicho, comencemos. Saturno devorando a su hijo. El artista español, Francisco de Goya, representa en esta pintura el momento en que el dios Saturno devora a uno de sus hijos, un canibalismo que realizaba por miedo a ser destituido por su descendencia, o esa es una de las interpretaciones que se le da. También, se dice que, Goya pasaba por momentos de angustia, pues su estado de salud no era bueno. Pertenece a las pinturas más oscuras y monstruosas en las que también representó aquelarres, demonios, procesiones de brujas, diablos voladores y deformaciones grotescas. Un dato extra, es que esta pintura fue retratada en una de las paredes del hogar de Goya, conocida como Quinto del Sordo, cerca de Madrid. El grito. La pintura del grito, de Edvard Munch, alcanzó el título de ser icónica, y muy mediática, debido a las referencias y memes que se han producido en los últimos años. Está considerada una de las obras más importantes del expresionismo y representa la angustia y la desesperación existencial de una figura humana. Al fondo, en el paisaje, representa la ciudad de Oslo. Guernica. Guernica es un cuadro de Pablo Picasso, pintado en París. A pesar de su título, y de las circunstancias en que fue realizado, no hay en él ninguna referencia concreta al bombardeo de Guernica ni a la Guerra Civil Española. No es un cuadro narrativo sino simbólico. Está pintado utilizando únicamente el blanco, el negro y una variada gama de grises. En el cuadro aparecen representados 12 símbolos, 6 seres humanos y 3 animales, toro, caballo y paloma. De izquierda a derecha está representado una madre con su hijo muerto, un guerrero muerto, una mujer arrodillada, una casa en llamas y demás elementos. El fantasma del agua. Se dice que una obra de arte es sublime cuando es de una belleza sin igual o de una gran excelencia. La pintura Fantasma del agua de Alfred Kubin es una de esas obras de arte que alcanza el estatus de sublime. El pintor austrohúngaro Alfred Kubin representa a través del expresionismo a un fantasma, en forma de tormenta, acechando una barca. Esta pintura puede ser perturbadora a simple vista, pero el peso emocional que hay detrás de ella es lo que la vuelve lo que es. Kubin sufrió en gran parte de su vida de depresión, al punto de querer suicidarse en la tumba de su difunta madre. Lo único que pudo terminar sus crisis nerviosas fue su estancia en el ejército austríaco. Sus obras, además de El fantasma del agua, cumplieron con su propósito: pintar su propia realidad, plasmando sus emociones personales en el papel. Las manos lo resisten es un óleo sobre lienzo, pintado en 1972 por Bill Stoneam. En el cuadro destacan un niño y una muñeca femenina de pie delante de una puerta con paneles de vidrio, contra la cual se aprecian manos presionando hacia adentro. Según el artista, el niño está inspirado en una fotografía de sí mismo a los 5 años y la puerta es una representación de la línea divisoria entre el mundo de la vigilia y el mundo de la fantasía y lo imposible, mientras que la muñeca es una guía que acompañará al niño. Las manos representan vidas o posibilidades alternativas. Niños llorones. El niño que llora es una reproducción impresa en serie de un cuadro del pintor italiano Bruno Amadio. Tuvo una amplia distribución a partir de la década de 1950. Hay numerosas versiones alternativas, siendo todas ellas retratos de niños o niñas llorando. Cuenta la leyenda que estos cuadros guardan una maldición. Quien posea uno de estos cuadros, su casa arderá en llamas o bien el poseedor no vivirá mucho. El jardín de las delicias.
El Jardín de las Delicias es el nombre contemporáneo con el que se conoce a una de las obras más conocidas del pintor neerlandés Hieronymus Bosch, también llamado El Bosco. Se trata de un tríptico que detalla numerosos simbolismos religiosos, el cual cuando se le ve cerrado se le ve a la creación del mundo, cuando se abre se detalla 3 asuntos. A la izquierda se le ve al paraíso con Adán y Eva. En el centro los caprichos y placeres de índole sexual y la gula. A la derecha se retrata al infierno. Ecce Homo. Ok, tomemos un ligero descanso de lo perturbador para ir a territorios tragicómicos. Pues la obra Ecce Homo, traducida como He aquí el hombre, es una pintura realizada por Elías García Martínez, representando a Jesús de Nazaret coronado de espinas, y siendo presentado por Poncio Pilatos con dicha frase. Al momento de su restauración ya presentaba deterioro por el tiempo, y fue entonces cuando una feligresa de 81 años, de nombre Cecilia Jiménez se ofreció para llevar a cabo dicha labor, a pesar de que no dominaba las técnicas necesarias, haciéndolo solo por buena fe. El resultado lo conocemos todos, el intento de restauración creó un maremoto de chistes, memes, y demás burlas que, eventualmente, se convirtieron en aprecio. Pues, ¿quién no siente aprecio por algo que nos hizo pasar muy buenos momentos de risas? Y, si me permiten dar una opinión, esta obra nos deja una lección importante. Las buenas intenciones importan, pero no lo son todo. Gran silla eléctrica. El estadounidense Andy Warhol creó una serie titulada Big Electric Chair en 1967, haciendo alusión a las condenas a muerte por electrocución que en ese momento eran polémica en Nueva York. La obra parte de una fotografía de una cámara de ejecución vacía. Naturaleza muerta de máscaras 3. Naturaleza muerta de máscaras 3, consiste de 5 máscaras con varias expresiones grotescas, y todas ellas parecen moverse. Todas transmiten emociones, que es para lo que valen las máscaras. La obra fue realizada por Emil Nolde, un antisemita que simpatizaba con las ideologías nacionalsocialistas. La tentación de San Antonio. La tentación de San Antonio es un cuadro realizado por el pintor español Salvador Dalí en 1946. En el cuadro se muestra a San Antonio Abad en un desierto, arrodillado y sosteniendo una cruz hecha con 2 varitas para protegerse de las tentaciones que lo atacan, con el antiguo gesto del exorcismo. Estas son representadas por un caballo y una fila de elefantes, todos estos con sus patas alargadas de forma grotesca y cada uno cargando con una tentación. San Antonio aparece representado como un mendigo, desnudo, con el pelo revuelto y apoyado sobre una piedra. Delante de él hay una calavera. Boogie Ball. Boogie Ball es nada más y nada menos que una bola hecha de mocos. Con una medida de 2,1 centímetros de diámetro. Sí, una bola de mocos. Esta fue hecha por el artista británico, James Ford. En lo personal, no tengo nada más que decir. Solo aprecien este arte. iBorg. El iBorg es un aparato cibernético que típicamente se instala en la cabeza del usuario y que está diseñado para poder oír los colores mediante ondas sonoras. Lo usan mayoritariamente personas ciegas o con impedimentos visuales como daltonismo o acromatopsia. Funciona con una cámara instalada en la cabeza que lee directamente los colores delante del usuario y los convierte al momento en ondas sonoras. El primer iBorg fue creado en Inglaterra en 2003 por Adam Montandon en colaboración con el artista acromatópsico Neil Harbison. La reencarnación de San Orlán. El siguiente puesto no es tanto una obra, pues es nuestro primer encuentro con un performance en este iceberg. Orlán es una artista francesa que ha llevado su forma de entender el arte a lo que se conoce como arte corporal, y este consiste en modificar su cuerpo mediante cirugías. Eso es básicamente lo que rodea a su performance. La reencarnación de San Orleán, de 1990 a 1995, se sometió a una serie de cirugías para modificar sus facciones, para tener los rasgos de las mujeres que aparecen en las obras de arte occidental canónicas más famosas. La frente de Mona Lisa, el mentón de la Venus de Botticelli, los labios de la Europa de Boucher. El performance consistió en ella entrando al quirófano vestida con ropa de diseñador y el resto del equipo médico también, ahí mismo recitó poesía y había música para la ocasión, todo siendo registrado en video y fotografías.
Decía que la sala de operaciones era su estudio como artista. Con estas intervenciones, Orlan no busca ser más bella, sino ser diferente, esculpir su propio cuerpo, crearse a sí misma. Otra interpretación de sus performances dicen que lo hace para delatar la sumisión de las mujeres ante distintos estándares de belleza. La pesadilla. Esta es la obra más conocida del suizo Johann Heinrich Füssli, realizada en 1781. Estando en medio de la línea que separa el neoclasicismo del romanticismo. La obra está inspirada en el sueño de Hécuba de Giulio Romano. En él vemos una mujer dormida poseída por un íncubo, demonio que se presenta en sueños de tipo erótico, apareciendo en segundo plano la cabeza de un caballo de aire fantasmal que contempla la escena. Las visiones de Tondal. Se trata de la segunda obra de El Bosco en el iceberg. Esta vez, como parte del paisaje, de la misma forma que si se tratara de una montaña, surge una gigantesca cabeza humana, que siguiendo la idea renacentista se sitúa al hombre en el centro del universo, tanto paisajístico como moral, y sirve también para ordenar la lectura general de la obra. En sus cuencas vacías, como lagos tenebrosos, se asoma una rata negra, símbolo medieval de la lujuria, transmisora de la peste, que aquí alude al sentimiento de culpa del hombre tras el pecado. Sobre su frente hay un paño blanco como el sudario de Cristo que pende de dos árboles que surgen de las orejas del hombre. En la cabeza montaña reposa perezosamente Eva con la serpiente enroscada al cuello y acomodándose en un cojín que le prepara una mona, símbolo de la inconstancia, la mentira y la diabólica soberbia, y que desatiende los consejos de la sabiduría encarnada por la lechuza. Esto y demás cosas se plasman en la obra. El yo. Mark King es un artista visual contemporáneo británico. Su trabajo incluye escultura, instalación y pintura. King explora lo que es ser humano en el mundo de hoy, a través de asuntos como el cuerpo, genética, identidad, medio ambiente y media. Su trabajo utiliza materiales como el sangre, pan y flores, mármol y acero inoxidable. En este caso el yo representa el rostro de una persona casi realista. Familia joven. Esta escultura, creada por Patricia Paccinini, elaborada en el año 2002 con silicona, fibra de vidrio, cuero, cabello humano y madera contrachapada. Forma parte de una de las colecciones de la artista, notando en ella una extraña criatura, la cual es una cerda humana, la cual es descrita como grotesca. Esta escultura da a conocer el surgimiento potencial de desarrollos preocupantes de la biotecnología y la manipulación genética. La duquesa fea. La Duquesa Fea es un cuadro del pintor flamenco, Quinten Massis, realizada cerca de 1513, al óleo. Es un retrato satírico de una mujer aristócrata que de forma inapropiada trata de recrear su juventud con un atuendo fuera de su edad. Las malformaciones en la mujer se deben a que sufría de la enfermedad de Paget, que ocasiona la destrucción y regeneración ósea anormal, deforme, en los huesos. Manteca de cerdo. Sobre esto encontré dos obras con el mismo nombre. El primero es un rostro humano pintado en lienzo por Ken Curry en 1996. La otra pintura fue realizada por Adolfo Félix Cals. Abraza la base. En 1981, se llevó a cabo el campamento pacifista de mujeres en Greenham Common, en Inglaterra, en el cual se protestaba contra las armas nucleares que se encontraban resguardadas en Berkshire, pues el gobierno británico había permitido el resguardo de misiles de cruceros ahí. En honor a dicho movimiento, al cual se nombró Embrace the Base, las artistas Andrea Asler y Pam Hartman crearon una obra del mismo nombre, la cual consiste en una tienda de campaña hecha de piel. Diomedes siendo comido por caballos. Diomedes devorado por sus caballos es un cuadro del pintor Gustave Moreau, realizado en 1870, que se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Rouen, en Francia. La obra representa el momento en el que el rey de Tracia Diomedes es devorado por sus propios caballos, unos feroces animales que se alimentaban de carne humana. El hombre angustiado. Se sabe que el cuadro fue pintado por un hombre que tenía algún desorden mental. De hecho, utilizó su propia sangre para crear parte del cuadro y al terminarlo se suicidó.
Hoy la pintura pertenece a la familia Robinson, quienes relatan que el cuadro gime y se queja durante las noches. Nollywood. Nollywood es la industria de cine de Nigeria y es la tercera más grande en el mundo, detrás del Bollywood y Hollywood. Las películas nigerianas son el vínculo entre las comunidades nigerianas extranjeras y su tierra natal. La masacre de los inocentes. Esta pintura fue hecha por Pedro Pablo Rubens, el cual representa la escena bíblica en la que los bebés fueron asesinados por el rey Herodes. Un negro colgado vivo por las costillas a una horca. William Blake fue el encargado de realizar una serie de ilustraciones para un libro del soldado escocés John Gabriel Stedman. Dicho libro fue adoptado por quienes defendían la abolición de la trata de esclavos, aunque se pensaba que Stedman apoyaba la reforma en lugar de la abolición. En una de las imágenes, se muestra a un esclavo colgado de una horca por medio de un gancho que le atraviesa las costillas. El libro de Stedman cuenta que se dejó morir lentamente al esclavo, pero lo hizo sin quejarse. Su estoicismo subraya el horror de la escena, realzado aún más por las calaveras y el barco de esclavos apenas visible en el horizonte. El juicio final de Hans Memling. El juicio final es un tríptico realizado por el pintor alemán Hans Memling. Está realizado en óleo sobre tabla, y fue pintado en el período 1466-1473. Es una representación artística del juicio final. Cristo está en el cielo sentado sobre un arco iris, detrás y por encima de San Miguel Arcángel, mismo que juzga, a través de una balanza, los cuerpos en la tierra. En el platillo izquierdo se encuentra un hombre que tiene las manos en posición de rezo, mientras que en el platillo derecho, se encuentra un hombre que está siendo descartado. San Miguel sostiene la balanza con la mano izquierda, mientras que con la mano derecha sostiene una lanza, la cual empuja al hombre fuera del platillo. El Gran Dragón Rojo. El Gran Dragón Rojo es una serie de pinturas realizadas por William Blake entre 1805 y 1810, periodo en el que le fue encomendado crear varias pinturas con la intención de ilustrar pasajes de la Biblia. La serie en cuestión presenta a una entidad llamada el Gran Dragón Rojo en varios sucesos del Apocalipsis. Disparo. El artista Chris Burden le pidió a un amigo que le disparara con un rifle mientras él se quedaba quieto contra la pared de la galería de arte. En este instante, yo era una escultura, dijo Burden de esta pieza que habita en algún lugar entre la estupidez y el arte más sesudo y conceptual. A Burden le atraviesan el brazo de verdad y el artista sintió verdadero dolor, que es el elemento con el que trabajaría a partir de entonces este creador de body art, cuando el cuerpo es la herramienta y el material de la pieza, desde crucificarse en un coche hasta arrastrarse por vidrios rotos con el torso desnudo. En Disparo, además de hacer algo increíblemente estúpido, Burden quiso reflexionar sobre temas como la incapacidad de defenderse, la confianza en los demás, el sacrificio, la violencia. Eran los tiempos de la guerra de Vietnam y Burden veía a diario por la televisión a chicos de su edad atravesados por balas en actividades tan absurdas como una performance de arte. La muerte de Marat. La muerte de Marat es un cuadro de estilo neoclásico, obra de Jacques-Louis David, una de las imágenes más famosas de la Revolución Francesa. Representa el fallecimiento en 1793 del líder revolucionario francés Jean-Paul Marat, fundador del periódico radical El Amigo del Pueblo y muy relacionado con la facción jacobina durante el reinado del terror, aunque nunca fue un miembro indiscutible. Marat fue apuñalado el 13 de julio de 1793 por Carlotta Corday, quien apoyaba a la facción girondina más moderada. La noche. La noche es una pintura al óleo sobre lienzo del artista alemán Max Beckmann, creada entre 1918 y 1919. En una escena cruel y perturbadora, la violencia exterior ha irrumpido en el interior de un hogar de clase media, donde una banda de merodeadores ha asaltado en la noche a una pacífica familia. 3 hombres en una habitación pequeña y estrecha, con aspecto de buhardilla, rematan sádicamente a sus víctimas. A la izquierda, un hombre es ahorcado con una cuerda de telas atadas por uno de los intrusos detrás, mientras otro con la pipa entre los dientes le retuerce el brazo. En el centro, de espaldas y semidesnuda la esposa del hombre, está atada por las muñecas a uno de los soportes de la habitación después de haber sido violada.
A la derecha, otro de los intrusos está a punto de llevarse al hijo bajo el brazo. Los pies del niño cerca de la esquina superior derecha y la cabeza más baja, una mano agarrando el guardapolvo de su raptor. Bajo la mesa, un gramófono, probablemente para acallar los gritos. Su melodía enfatiza la actualidad del suceso. Esto es el presente, esto es el mundo. Junto al aparato, el perro aúlla hacia el exterior del cuadro, buscando ayuda. En primer plano delante de la mujer, dos velas. Una caída y apagada, símbolo de muerte, la otra de pie encendida, como si el artista quisiera dejar una luz de esperanza entre tanta oscuridad. Beckman se utilizó a sí mismo como modelo para el hombre. También modeló a la mujer y al niño a partir de su propia esposa e hijo. Cabezas cortadas. Esta obra de Theodore Géricault representa la muerte y la decadencia. La cabeza femenina de la izquierda tiene la piel blanca pálida y los ojos cerrados, mientras que la cabeza masculina se representa con la boca y los ojos abiertos, mirando fijamente al espectador. Las marcas irregulares y ásperas en el cuello revelan la muerte brutal y dolorosa. Fleshless. Es una serie de esculturas realizada por Jonathan Payne, las cuales consisten en el artista troceando y mezclando partes humanas. Su concepto gira a la idea que dice el cuerpo humano es familiar y hermoso, pero también maravillosamente extraño. Fotos de Kiyotaka Tsurisaki. Kiyotaka Tsurisaki es un fotógrafo japonés que se especializa en fotografiar cadáveres. Después de graduarse de la Universidad de Keio, trabajó como director de vídeos para adultos y se convirtió en fotógrafo de cadáveres en 1994. Ha tomado fotografías en Tailandia, Colombia, Rusia, Palestina y otros lugares. Asger Carlsen. Es un fotógrafo de 50 años cuyo arte es el cuerpo humano de carácter misterioso y bizarro. Su arte se caracteriza por la deformación del cuerpo humano y sin sentido, algunos surrealistas y en otros casos partes que le harían falta a una persona común como ojos, caras, cabezas, piernas, aunque también partes que van sobrando como dos pares de ojos o una parte que no debería de estar ahí. Retrato del Papa Inocencio X. Inocencio X fue papa de la Iglesia Católica entre 1644 y 1655. Su retrato es una pintura hecha por Diego Velázquez en 1650. Francis Bacon realizó la misma obra, pero con distorsión y se cree que es el Papa en el infierno. Deterioro de la mente sobre la materia. Esta obra del pintor Otto Rapp consiste en una imagen aterradora de un cráneo humano en descomposición firmemente instalado en una jaula de pájaros. Frente a ella, una figura la observa fijamente. Petr Pavlensky clavó su esqueleto en el cuadro rojo. Petr Pavlensky ha hecho de su cuerpo un campo de batalla. Se ha cosido la boca, ha clavado su esqueleto en el suelo de la Plaza Roja, se ha cortado el lóbulo de la oreja como Van Gogh frente a un centro psiquiátrico, esto y muchas cosas más. Es un artista ruso extremista. Rodolfo Schwarzkogler. Rodolfo fue un artista que se intentaba rescatar la creación, la vida, el cuerpo y la naturaleza. Frente a la mediatización, se buscaba recuperar la inmediatez de los actos y las conductas humanas. Para lograr esto los accionistas utilizaron el cuerpo, el ritual y la violencia. 448 Psicosis. 448 Psicosis, es la obra final de Sarah Kane, quien fue una dramaturga británica conocida por sus obras que tratan temas del amor redentor, el deseo sexual, el dolor, la tortura, tanto física como psicológica, y la muerte. Judith decapitando a Holofernes. Entre 1614 y 1620, la pintora Artemisia Gentileschi realizó esta obra que representa uno de los episodios del Antiguo Testamento que con más frecuencia se ha representado en la historia del arte. Władysław Beksinski. Władysław Beksinski fue un artista polaco cuyo arte era el de interpretar los sueños, pesadillas y pensamientos. En su obra se retrata lo que el autor define lo que es ver con horror la deformidad de las cosas. Los desastres de la guerra.
Es una serie de 82 grabados del pintor español Francisco de Goya, realizada entre los años 1810 y 1815. El horror de la guerra se muestra especialmente crudo y penetrante en esta serie. Las estampas detallan las crueldades cometidas en la Guerra de la Independencia española. La cabeza de Medusa. Esta pieza de Caravaggio, de 1597, actualmente en la Galería Uffizi de Florencia, representa la cabeza cortada de Medusa, la criatura mitológica capaz de convertir en piedra a quienes le miraban directamente a los ojos. El artista italiano, al parecer, se autorretrató en este rostro con serpientes. Ritmo 0. Hay 72 objetos en la mesa que uno puede utilizar en mí. Yo soy el objeto. Durante este periodo, mi responsabilidad es plena. Duración: 6 horas. Estas eran las instrucciones que Marina Abramovic daba a su audiencia en Estudio Morra, en Nápoles, en 1974. Básicamente, invitaba al público a que usaran los 72 objetos en ella, que iban desde perfume, miel, vino, pasando hasta clavos, un bisturí, incluso un arma de fuego. El performance surgió de la pregunta de la artista: ¿hasta dónde estarán los límites de los visitantes? La guerra. La guerra es una serie de 50 grabados realizador por el artista alemán Otto Dix, inspirándose en la obra de Goya Los desastres de la guerra. En ella, Dix representa escenas de ejecuciones y hambrunas, cadáveres demacrados y en descomposición, esqueletos que hacen muecas, cuerpos crucificados o empalados en alambre de púas, etc. El objetivo de la serie era servir como antídoto a la representación heroica de la Primera Guerra Mundial, sucedida 10 años antes. Pirámide de calaveras. Esta obra de Paul Cézanne pertenece a la última época del artista francés, momento en el que pintó numerosas vanitas, pinturas moralizantes en las que la calavera viene a recordar que en la muerte todos somos iguales. Sin embargo, esta obra de Cézanne parece ser solo un bodegón de huesos en equilibrio. La plaga. La plaga o la peste del suizo Arnold Böcklin, es una de las muchas pinturas en las que el artista refleja la obsesión del artista con las pesadillas de la guerra, la peste y la muerte, representado aquí como un esqueleto femenino montado en una criatura parecida a un murciélago alado, volando sobre una ciudad medieval donde se ven cadáveres y personas que huyen. El rostro de la guerra. Pintado cuando Salvador Dalí se encontraba en Estados Unidos tras escapar de Europa, mientras la Guerra Civil Española se llevaba a cabo, en 1941. La máscara de la muerte aparece en un paisaje desértico, y su angustia se multiplica hasta el infinito de forma obsesiva y onírica. Esqueleto de criatura misteriosa. El pintor y escultor contemporáneo Hans Ruediger trabajó obras inspiradas en paisajes lúgubres y tétricos. Tal y como el nombre lo dicta, en la obra se muestra el esqueleto de una especie desconocida. Cabe destacar que el imaginario del artista fue el que inspiró a Ridley Scott para crear el personaje de Alien. El fantasma de Koada Koigi. Katsushika Okusai fue un artista japonés, fue un autor muy prolífico que, además, firmaba con numerosos seudónimos. Respecto a esta obra, pertenece a la serie de ukiyo-es llamada 100 historias de fantasmas, y muestra al fantasma del personaje Kohada Kogeiji, un actor que fue asesinado por su esposa y el amante de esta misma. El infierno. Dante y Virgilio en el infierno, es una pintura de William Adolphe Bouguereau. Cruda y realista, retrata la escena en que ambos personajes pasan por el octavo círculo del infierno y luchan de forma violenta. El fantasma de una pulga. Entre 1819 y 1920, William Blake realizó esta obra en la que plantea una reflexión sobre la naturaleza humana. En el alma de las pulgas habita el fantasma de los seres humanos más abyectos y hambrientos, que solo se alimentan de la sangre ajena. Por eso el creador los confinó al diminuto cuerpo de una pulga, para esclavizar su monstruosidad. Gassadokuro. Literalmente esqueleto hambriento, también conocido como Odokuro, son criaturas míticas en la mitología japonesa.
La pintura fue hecha por un artista japonés. Son un tipo de Ikai, que corresponden a espíritus que toman la forma de esqueletos gigantes y son 15 veces más altos que una persona promedio, supuestamente creados a partir del rencor presente en las energías espirituales residuales, o de las almas que quedaron rondando en los huesos acumulados de personas que murieron de hambre o en batalla, sin ser enterrados.